Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Berta Beatriz Alcalá. eh, Mi número de matrícula es 31193 y voy a exponer lo que es el tema de sedimentación globular. Primero, sedimentación globular. La definición de este concepto es que la sedimentación es la decantación de los glóbulos rojos cuyo sedimento se asienta en un tubo de ensayo a través de un estudio que se llama eh, eh, lo que es la medición de la velocidad de la sedimentación globular. Este estudio se realiza a través de una toma de muestra de sangre eh, y se coloca en un tubo de ensayo que normalmente suele estar con anticoagulante, que lo usual es el citrato, y al tomar la muestra se la coloca en el tubito, luego se coloca esto a una máquina que se llama centrífuga y allí se coloca el aparato a funcionar durante el tiempo que normalmente es en hora, una hora de tiempo. Y una vez que pasa esto, se saca la muestra y se observa la separación. La centrifugación en realidad sirve para eso, para separar todos los componentes sanguíneos en diferentes capas. Y allí es donde se mide los glóbulos rojos, la altura y durante el tiempo que se nora. Esa es la fórmula que se utiliza para lo que se llama la velocidad o la rapidez con que los glóbulos rojos se asientan en el fondo del tubo de ensayo. Biofísica aplicada a la sedimentación globular, perdón. Es la decantación de los glóbulos rojos cuyo sedimento se mide a través de lo que se llama la fórmula de velocidad de sedimentación globular. La decantación se refiere a que se hace un estudio donde uno va a medir lo que es la sedimentación de todos los componentes sanguíneos que van a ir a una máquina de centrífuga a través de una muestra de un tubo de ensayo. Se coloca una muestra de sangre en un tubo de ensayo que normalmente tiene anticoagulante, se somete a una centrífuga, que es un aparato donde van a dividir todos los componentes sanguíneos a través de lo que es el proceso de centrifugación y allí se va a después, cuando se obtiene la muestra, luego de exponerse a una hora en el aparato, se mide la altura y dividida sobre el tiempo en el que se expuso la muestra a la centrifugación. A esto se le llama la medición de lo que es la rapidez con que los glóbulos rojos se asientan en el fondo del tubo de ensayo. La sedimentación globular es la decantación de los glóbulos rojos cuyo sedimento se mide a través de lo que es la fórmula del BSG. Es una prueba de laboratorio que mide la rapidez con la que los glóbulos rojos se asientan en el fondo del tubo de ensayo. Normalmente se toma una muestra con anticoagulante en un tubito de ensayo con anticoagulante y se expone a una máquina que se llama centrífuga. Allí la muestra es procesada durante un periodo de una hora y cuando se retira la muestra se observa la separación, el asentamiento de los glóbulos rojos en la base y la separación del plasma y allí es donde se toma la medición. La fórmula de velocidad o la rapidez de asentamiento de los glóbulos rojos se mide se saca la cuenta sobre lo que es la altura dividida en el tiempo medido en horas. La importancia es que permite el diagnóstico de la inflamación y patologías hematológicas. El proceso de sedimentación se toma una muestra y se prepara la misma y luego es lo que el proceso que había explicado de someter a una centrífuga y luego se mide la capa de sedimentación y esto permite monitorizar el tratamiento para determinar la efectividad y el funcionamiento de los glóbulos rojos. Determina si hay alguna patología, si hay infección, si hay inflamación. Aplicado a la biofísica, podemos decir que la dinámica de los fluidos eh, nos permite
hacer lo que es una segmentación y el movimiento que realiza en el aparato que es giratorio también hace que se produzca el asentamiento de la sedimentación de los glóbulos rojos. Y como ya había mencionado, eh, también aquí se mide lo que es la interacción entre las células, el modelado matemático de las mismas, la viscosidad, y esto nos permite un diagnóstico y una terapeuta para verificar el tipo de tratamiento que se requiere. La fórmula básica, como lo había explicado antes, la BSG es eh, medida a través de la altura dividida en el tiempo y el tiempo siempre va a ser tomado en horas, expresado en horas. Los valores normales de la BSG varían según la edad y el género. En hombres es de 15 milímetros por hora, en mujeres es 20 milímetros por hora y en niños es 20 milímetros por hora, perdón. Y estos son valores aproximados de referencia que normalmente uno utiliza para poder evaluar en un estudio de laboratorio. Los factores que afectan a la BCG normalmente son las proteínas plasmáticas, la viscosidad sanguínea, la forma y la cantidad de los glóbulos rojos, que a veces los cambios en la forma, por ejemplo, las anemias hemolíticas, hacen que esto varíe, que estos valores o aumenten o disminuyan. La cantidad de glóbulos rojos puede también afectar lo que es la velocidad o la rapidez, la BSG. Los ejemplos de patologías en los que puede influir es, por ejemplo, en personas que son diagnosticadas con cáncer, como el mieloma, normalmente se indica que hay un aumento o una elevación de este valor significativo. Y también podemos hablar de lo que es las patologías hepáticas o renales, que estas son las que, a diferencia del anterior, disminuyen el valor de lo que es la BSG. La biofísica de las membranas es una rama de la biofísica que estudia las propiedades físicas y los procesos biológicos de las membranas celulares. Las membranas celulares son estructuras fundamentales que delimitan y protegen las células, regulan el intercambio y eh, regulan el intercambio de las sustancias con el entorno y facilitan la comunicación entre células. Las principales áreas de estudio de la biofísica de la membrana son la estructura de la membrana, el transporte a través de la membrana, es decir, la estructura de la membrana la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica de fosfolípidos, colesterol y proteínas, y la organización y dinámica de los lípidos y las proteínas en la membrana hacen que la misma pueda permitir una cierta permeabilidad a ciertos componentes para la nutrición de la célula o para el intercambio de los gases y sales. El transporte a través de la membrana se puede hacer a través de un mecanismo de transporte pasivo, por difusión simple o facilitada, o también a través de un transporte activo por las bombas iónicas y transportadoras acopladas a la energía, como canales iónicos y su regulación. Esto es lo que quiere decir es que la membrana celular tiene canales o canalículos por donde uno puede hacer un transporte pasivo, es decir, sin desgaste de energía, sin uso de energía, por donde a través de lo que es el proceso de mayor o menor carga hace que el intercambio se produzca según las cargas positiva, negativa y demás. Ay, ya expliqué qué me importa. Propiedades eléctricas. Potenciales de membrana y potencial hace que la conductancia y las resistencias de la membrana, el papel de los gradientes electroquímicos, son lo que podríamos decir las propiedades eléctricas. La interacción con el medio ambiente se marca por la señalización celular, la traducción de las señales, la recepción de la membrana y su activación. También está la endocitosis y la exocitosis. Modelos y técnicas de estudio.
Los modelos teóricos y simuladores computacionales son eh, los elementos que se utilizan, igual que las técnicas experimentales, microscopía, electrónica, resonancia magnética, espectroscopía, fluorescencia, em, electrofisiología. Son técnicas que se usan para realizar estudios basados en esta rama de la biología. Fundamentos del magnetismo. El concepto básico es que está basado en las fuerzas invisibles generadas por imanes y corrientes eléctricas. El proceso de producción de la imagen se puede decir que se utiliza, sigue cierta secuencia o ciertos pasos. Por ejemplo, van a estar presentes los campos magnéticos, que en ellos, por ejemplo, cuando ponemos una persona expuesta a un resonador, es como exponerla a un imán gigante y la acción que va a producir este es que va a poder, va a alinear lo que son los protones de hidrógeno en una forma, lo que no, o sea, va a tomar los protones de hidrógeno y los va a alinear diferente a lo que es el cuerpo. Luego tenemos las ondas de radiofrecuencia, que son las ondas que emite el aparato y que estas ondas hacen que eh, los protones de hidrógeno se desalineen, se desorganicen y cuando uno apaga los pulsos de los protones de las ondas de radiofrecuencia se disparan o salen y estos son emitidos en forma de señales que son capturados y procesados a través de lo que es una computadora y proyectan una imagen detallada de la misma. Eh, la resonancia magnética es una técnica más segura y puede repetirse sin riesgos de daño como lo que es la radiación ionizante. También en este estudio se puede utilizar un contraste, que es un líquido que normalmente lo que hace es poder ver un mejor detalle de la imagen delimitando los bordes de las estructuras. Mayormente se estudia la resonancia magnética, es un estudio que se utiliza para lo que es los tejidos blandos como el cerebro o los eh, músculos. Aplicaciones terapéuticas. La magnetoterapia es una de las aplicaciones. El uso se usa para poder aliviar el dolor, mejorar la cicatrización en algunas zonas. La resonancia magnética es un uso en campos magnéticos, como ya lo había explicado, con el diagnóstico a través de imanes. Los efectos que puede producir en el cuerpo humano son la estimulación celular, la circulación sanguínea, reduce la viscosidad de la sangre, la producción de las endorfinas. Eso hace que mejore el área que se encuentra lesionada y eso lo hace normalmente en kinesiología. Beneficios potenciales: el alivio del dolor crónico, la regeneración celular, la reducción de la inflamación. Más bien un tratamiento analgésico que se hace con las ondas electromagnéticas y radiación. Los posibles riesgos y las precauciones que se deben tomar son que está contraindicado para las embarazadas por los efectos de los imanes justamente. También puede haber una sobreestimulación muscular. En la resonancia magnética, por ejemplo, antes de realizar el estudio, se tiene que preguntar al paciente si no tiene algún dispositivo metálico como marcapasos, prótesis o bombas de medicación, o también advertir al paciente el tipo de estudio, que el tipo de estudio requiere de ruido y que algunos pacientes sufren de claustrofobia y ansiedad, entonces eso también es importante reconocer antes de iniciar el estudio. La biofísica de la radiación. La radiación es una emisión o propagación de energía que se desplaza en el espacio o a través de algún medio material, en forma de ondas o de partículas. Las partículas o subpartículas a las que se hace referencia son los protones o electrones o las ondas electromagnéticas como rayos X o luz visible. Existe lo que se denomina radiación ionizante. Es aquella en la que normalmente las partículas de iones atraviesan ciertos materiales y otros no,
como por ejemplo cuando se hace una radiografía, la persona que manipula el aparato debe ser protegida de alguna manera para no sufrir efectos de la radiación. La característica común es que en muchos átomos en cuyo núcleo el número de neutrones resultan escasos o excesivos y eso hace una diferencia en la emisión de las ondas de radiación. La interacción de la radiación con la materia es la disminución de la intensidad que sufre la radiación a su paso por la materia, y eso dependerá fundamentalmente de dos factores, el factor geométrico y el factor material. Como había explicado anteriormente, según el material que se interponga entre el cuerpo humano y las ondas de radiación, va a ser la diferencia de los efectos que este tipo de ondas transmita al cuerpo humano y genere diferentes tipos de daño. Detección y medida de las radiaciones ionizantes. El detector más actualizado es el contador de lo que se llama, es un autor, Geiger-Müller, que fue desarrollado en el año 1928. Algunos dosímetros se basan en el empleo de los materiales plásticos termoluminiscentes. Efectos biológicos causados por la radiación ionizante. Uno de los efectos puede ser la absorción de radiación y daño celular. También los efectos somáticos agudos, que se refieren a la pérdida de la función de los órganos, y cáncer o daños hereditarios, como por ejemplo que se transmiten a través de los genes. A esto hace referencia cuando hablan de lo que se llama la bomba de Hiroshima, los efectos que hizo a posteriori, luego de haber sucedido el evento. Existen determinados tipos de dosis de radiación que después tendrán diferentes consecuencias, como por ejemplo las dosis que se llaman dosis de absorción, las dosis equivalentes, la dosis efectiva, la dosis colectiva. Estas dependerán a su vez de lo que son eh, las fuentes de radiación ionizante, como por ejemplo las fuentes naturales como el sol y el calentamiento, y también lo que serían las artificiales como lo que son la exposición a rayos, la exposición a rayos X, la exposición a ondas de calor, esos son lo que serían artificiales. Hay tres tipos de pilares básicos de protección radiológica, que son la justificación, la optimización y la limitación de la dosis. La protección de los trabajadores es también uno de los factores importantes que se deben tener en cuenta, porque hay zonas y áreas de trabajo que tienen que estar señalizadas si hay ondas de radiación. La clasificación de los trabajadores según el rango potencial según el riesgo potencial al que están sometidos, el control, el registro individual de las dosis recibidas eh, en lo que sería una vía externa mediante dosímetros, el control de la posible incorporación de material radioactivo al organismo mediante la detección externa o análisis de muestra biológica periódicos, la realización de exámenes de salud y otros tipos de estudios especializados para ver qué daños pueden causar en la exposición a la radioactividad. Por último, voy a hablar de lo que es la biofísica de la electricidad. Se puede decir que la biofísica de la electricidad estudia el flujo de las cargas y de cómo las cargas afectan a las células y a los tejidos del organismo. Es clave en fenómenos como el movimiento y la comunicación celular. El ritmo de nuestro corazón y la transmisión de los pensamientos dependen de las señales eléctricas que son controladas. Un principio básico de la electricidad es decir, que se basa en cómo los protones y los electrones crean corriente o cómo se produce el movimiento
a través de ellos. Eh, Vamos a ver conceptos claves como el potencial eléctrico, que es fundamental en el funcionamiento celular. Hay una ley, la ley de Ohm, que es la conductancia, es la ley que describe la relación entre el voltaje, la corriente, la resistencia, aplicable también a cómo el cuerpo transmite los impulsos eléctricos en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular. La electricidad en el cuerpo humano habla del sistema nervioso, por ejemplo, cómo funciona la red eléctrica donde las neuronas transmiten señales que controlan el movimiento y las respuestas corporales. Y en el corazón, por ejemplo, cómo genera su propia electricidad a través de células, permitiendo que se mantenga el latido del corazón rítmico. Aplicaciones médicas de la electricidad. La electricidad se aplica en la salud, por ejemplo, cuando hacemos un estudio de electrocardiograma, que es una de las aplicaciones más comunes que permite, que permite poder estudiar la actividad eléctrica del corazón para detectar algún tipo de problema cardiológico. El electroencefalograma, que es el estudio que mide la actividad del cerebro y que ayuda a identificar las condiciones como la epilepsia. También hay otros ejemplos que pueden ser que se usan en terapias como la estimulación cerebral profunda, que ayuda a las personas de Parkinson o las interfaces del cerebro y máquina, que permiten a las personas con discapacidad controlar los dispositivos. La importancia en la medicina. Como antes habíamos mencionado, sirve para poder detectar diferentes tipos de patología. La electricidad permite diagnósticos avanzados y tratamientos personalizados que mejoran la calidad de vida. Las enfermedades en las que se puede eh, diagnosticar con este tipo de estudios es arritmias, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, epilepsias, trastornos del sueño, enfermedades de Parkinson, enfermedades algunas del sistema nervioso también y otras. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.